Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Pérez Ochoa y es un gusto estar una vez más con ustedes aquí en Líderes del Empleo, una sección de la revista Mejores Empleos en la cual entrevistamos a los líderes del empleo, por supuesto, a los protagonistas del recurso humano en México. Y en esta ocasión tengo como invitado a Mauricio Cermeño. Él es especialista en formación, tiene una serie de cursos que, bueno, ahorita a lo largo de la entrevista nos va a platicar de qué tratan. Y sobre todo, él es protagonista en la capacitación de gente, en la capacitación, en decirles cómo generar, cómo crear, cómo hacer sus procesos. Pero bueno, Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, Miguel, muchísimas gracias. Pues gracias por estar en este espacio. Y quería preguntarte, quería platicarte, al ver tu currículum, al ver que has tomado una serie de cursos, que también das muchos cursos, que de alguna otra manera creas eh, esta parte de la capacitación para generar habilidades en el, ya digo, me imagino que no en el candidato, pero en sí en la persona que ya está dentro de la empresa, ¿no? Platícanos, ¿cómo ha sido tu experiencia a lo largo de estos 15 años que llevas en la capacitación de personal? Pues mira, Miguel, la verdad es que ha sido un camino de mucho picar piedra. Inicialmente yo jamás me imaginé que me iba a dedicar a la capacitación o inclusive a los recursos humanos. Yo estaba muy enfocado al sector financiero, pero cuando empecé a ver la cantidad de cosas que puedes hacer para poder entrenar a la gente y que la gente aprenda y todo ese aprendizaje se lo lleve a su día a día, es lo que a mí me llamó muchísimo la atención. Y la verdad es que en estos 15 años me he topado con diferentes alternativas o diferentes modelos de cómo poder entrenar a la gente, y eso es lo que más me llama la atención, y que no solamente puedes entrenar a la gente en un ámbito técnico o enseñarle a operar algo, sino que también puedes desarrollar sus habilidades, sus competencias y hacer a tus colaboradores pues unas personas de bien, por decirlo así. Entonces, la verdad es que el camino que hemos recorrido durante estos 15 años pues ha sido de muchísimo aprendizaje, de conocer nuevas metodologías, que eso ayuda también para que tú sigas desarrollando a todos tus colaboradores. Perfecto. Mauricio, cuéntanos, ¿cómo fue esta experiencia en pandemia? En la entrevista anterior con Regina Cejudo nos contaba que ella, como captación de nuevo talento, tuvieron que adaptarse a muchas situaciones, tuvieron que subirse a la tecnología como tal, ¿no? En la cuestión de la capacitación, ¿cómo viviste tú? Primero, bueno, previamente pues era como lo tradicional, pero llega la pandemia y me imagino que se tienen que implementar nuevas estrategias, nuevas formas de capacitar a la gente, porque la gente al fin del día requería capacitación, requería también adaptarse, ¿no? Digo, además en las series de empresas que has trabajado, me imagino que el recurso humano tenía que hacerse, tener esa noción de que las cosas iban a ser diferentes. ¿Cómo fue esa experiencia? Pues fue un cambio radical. Como bien dices, anteriormente todo estaba programado para tener capacitaciones, sobre todo presenciales. En temas de e-learnings o de LMS, que son estos sistemas que utilizan muchísimas empresas para entrenar a su personal en estos e-learnings, pues ya existían. Y es un recurso que todas las empresas o muchísimas empresas utilizaban, pero se enfocaba también mucho en una capacitación presencial, ¿no? Donde tú como instructor o un instructor, pues iba a un grupo o iba a diferentes lugares de la República u otros países a entrenar a los colaboradores, ¿no? Y a brindarle todas estas herramientas, pues ya sean técnicas o habilidades blandas, ¿no? Para que pudieran desarrollarse. Cuando llega todo este proceso o todo este periodo de la pandemia, pues fue un cambio radical porque pues ya un contacto más cercano o realizar juntas o realizar sesiones presenciales, pues todo fue prohibido. Por lo tanto, tienes que cambiar completamente la manera o los modos de cómo llevar a cabo estas capacitaciones. Y el adaptarte a teniendo cursos presenciales anteriormente y ahora empezar a ver nuevas técnicas o nuevas maneras de cómo brindar este aprendizaje en línea utilizando estas herramientas, pues cambia completamente porque las dinámicas son distintas, la manera de aprender es totalmente distinta
y sobre todo debes de tener esta habilidad para poder captar la atención de la gente, aunque sea en línea, porque existen muchísimos distractores. Entonces, no sé, puede ser que tú estés en una capacitación, pero tienes el celular al lado, o te está llegando algún correo, o tenías pendiente realizar una presentación o lo que sea, y obviamente son distractores que hacen que el colaborador pues no esté al pendiente de la capacitación. Por lo tanto, debes de utilizar muchísimas técnicas para atraer la atención del participante, del colaborador, y que obviamente todo ese aprendizaje no solamente quede en un curso y ya, sino que se lo lleve, que lo aplique y obviamente lo implemente en su día a día. Entonces, la verdad es que sí fue un cambio radical, fue un proceso de adaptación que tuvimos que hacer en todas las empresas para que la gente supiera que no nada más había capacitaciones presenciales, sino que también había capacitaciones virtuales. Y la transformación de todos estos programas o de todos estos contenidos o de todas estas capacitaciones, pues también fue radical porque tuvimos que cambiar muchísimas cosas para hacer que los cursos fueran muchísimo más atractivos. De dar una capacitación que durara, te pongo un ejemplo, 8 horas o 16 horas, pues tienes que reducir todos tus materiales a sesiones pues que duren aproximadamente 2 horas, porque tener a una persona atrás de una computadora más de 2 horas escuchando a una persona o viendo diapositivas o viendo videos o realizando alguna dinámica, pues puede llegar a ser extremadamente pesado. Entonces tienes que cambiar toda tu metodología para poder lograr que las personas se atraigan y pues, estén al pendiente de la capacitación que tú le estás dando. Sí, por supuesto, porque en esta pandemia, pues la mayoría estaban en casa, la mayoría vivieron los problemas del día a día. No era lo mismo salir temprano en la mañana, irte a la oficina y después llegar a la noche. Ya era el día a día y aparte no solo era supongamos el puro trabajador, no, estaba toda la familia completa. Toda la familia de alguna otra manera se pasó a este sistema virtual, entonces también los hijos estudiaban por internet. Eh, en este caso, si era una familia convencional, la pareja estaba también haciendo sus cuestiones vía internet. Y exacto, creo que también ahí fue un distractor más, ¿no? Para la capacitación, que está hasta cierto punto, si pasaba cualquier problema en casa, pues llegar a solucionarlo, ¿no? Exacto, o sea, y al final creo que a todos nos pasó, porque también fue un cambio en nuestras vidas completamente. Entonces, el ahora adaptarte a trabajar en casa, ¿no? Que muchas otras familias pues estaban los hijos en casa, como bien dices, la pareja, la mascota, ¿no? O sea, digo, todo esto pues son distractores, quieras o no, que tienen en su día a día. Pero fue un proceso de adaptación, o sea, nos tuvimos que adaptar y inclusive hasta estos espacios donde tú podías trabajar, pues también los adaptaste, ¿no? Entonces, no sé, tenías al hijo en su cuarto, tú trabajabas en el comedor, igual y la pareja trabajaba no sé, la cocina, por decirte algo. Entonces, pues todo esto cambia completamente. Y luego cuando había esta interacción y que una persona tenía una junta y que el niño tenía que participar en clase y tú tenías que dar o bueno, yo en particular tenía que dar una capacitación, pues todo esto era complicado porque, perdón la expresión, se estorbaba el audio y luego no se llegaba a escuchar correctamente lo que tú estabas diciendo o la participación de la otra persona. Y luego que a mí me caracteriza mucho el hablar medio fuerte, pues imagínate mi pobre esposa cómo estaba. Entonces, sí fue una adaptación totalmente distinta a la que veníamos acostumbrados, ¿no? Y bueno, esa fue parte, digo, problemática de quien tomaba el curso. Y ustedes como maestros, se podría llamar, como impartidores de estas sesiones, el tropicalizar todo a virtual, porque digo, nos comentas de que sí había videos, hay diapositivas, hay dinámicas, pero exacto, pasarlo a lo virtual no fue una tarea titánica. Fue demasiado difícil porque no estabas, saliste completamente de tu zona de confort. Ya tenías estudiadas dinámicas grupales o dinámicas energizadoras o dinámicas de integración, ¿no? Y al momento en que te toca transformar todos tus contenidos pues en algo virtual, en primera, pues mucha información,
o muchas ideas, pues casi no había. O sea, sí te encontrabas con algunas dinámicas o algunos consejos, pero ya algo en concreto de qué hacer para llevar a cabo pues estas dinámicas o estos trabajos, pues era totalmente distinto, o inclusive las mismas herramientas, ¿no? Cuando en una sesión, en una capacitación presencial, juntabas a los participantes en grupos o en equipos, pues ya llevarlo, trasladarlo a estas herramientas, pues era difícil, porque en primera pues, no sabías, primero te tenías que capacitar completamente en estas herramientas para saber qué tenías que hacer o cómo podías hacer ese tipo de actividades. Y después era hacer pruebas y hacer pruebas constantes para ver cómo funcionaba todo esto. Y si veías que en alguna capacitación pues algo no funcionaba, tenías que cambiar completamente todo. Entonces, inclusive hasta el sentido de algunos conceptos o de alguna información, pues también la tenías que cambiar completamente para que la persona lo comprendiera al 100%. Claro, pues es migrar técnicamente todo, tropicalizar todo a este ámbito digital y exacto, tener esta, pues sí, llegar al resultado, porque también ese era el objetivo al fin del día, ¿no? Capacitar a la gente, llegar al resultado. Y hablando en cuanto a resultados, me imagino que como fue avanzando la pandemia, fue aumentando el resultado, fueron mejorando sus números. ¿Qué tan complicado después fue? Porque de repente estábamos en pandemia todos encerrados y después paulatinamente las empresas regresan a la llamada nueva normalidad. No se tuvo que hacer otra vez otro cambio porque vamos de acuerdo de que, ok, podías estar con X cantidad de personas y más en las capacitaciones que impartes, ¿no? Que imagino que ha de ser para una cantidad de personas límite y que de repente digan, es que tienen que ser menos. ¿Cómo ¿Cómo se hace ese proceso? Porque me imagino que fue complicado, ¿no? Pues sí es complicado, pero pues también depende mucho cómo tú vayas armando esta logística, ¿no? Eh, sí, cuando estaba la pandemia a tope y tenías que estar en casa, pues empezamos a realizar diferentes metodologías o diferentes maneras o buscar diferentes maneras para poder brindar estas capacitaciones. Como se va dando esta nueva normalidad, pues también tienes que ver pues todo lo que pasó en el mundo, ¿no? Todo el tema del boom de las redes, y de por sí ya las redes sociales antes pues ya estaban pegando fuerte. Ahora con la pandemia creo que pasó fronteras, o sea, se alocó completamente todo este tema de las redes sociales, de la interacción digital, de nuevas herramientas digitales. Entonces, quieras o no, pues también en las empresas te tienes que adaptar y tienes que transformarte. Y si anteriormente dabas un curso, vamos a poner un ejemplo, tenías un e-learning, ¿no? Que pues igual y tenía el participante que leer, igual y había algunas preguntas, tenías una evaluación o algo por el estilo, pues eso también lo tienes que adaptar y eso también viene con las nuevas generaciones que están entrando a trabajar a las empresas. Una persona ya no te va a captar o ya no va a estar al 100% poniendo atención en un curso que te dura 1 hora y media, 2 horas. Tienes que cambiar tus contenidos y tienes que cambiar la manera en cómo vas a llevar a cabo ese contenido. Por eso ahorita está muy de moda todo este tema de los microlearnings o las cápsulas de aprendizaje o este tipo de capacitaciones estilo TikTok, el tema de simuladores, ¿no? Ya ahorita está entrando también mucho la realidad virtual, la realidad aumentada, y esto ayuda bastante porque tienes una interacción o el participante tiene una interacción muchísimo más fuerte con lo que tú estás presentando o lo que tú estás brindando, ¿no? Entonces, si es una transformación completa. Y de igual forma, ¿no? La gente en esta nueva realidad, pues es muy difícil que estén como tan concentrados en una sesión o en una capacitación que te dure 8 horas, 10 horas, 16 horas, no lo sé. Más bien ya ahorita te exigen que los contenidos o las capacitaciones sean un poco más cortas. Entonces, tu proceso o todos los procesos que tienes que realizar para cambiar tus contenidos, pues es un trabajo bastante fuerte porque tienes que adaptar todo a algo totalmente nuevo, a algo digerible,
a algo rápido y que la gente no se aburra, que lo pueda captar lo más rápido posible. Y bueno, te estás subiendo estas nuevas tecnologías, me platicas de los VR, toda esta parte de TikTok. Y me imagino que al fin del día el capacitador tiene que ser también capacitado en ese tipo de técnicas, ¿no? O sea, es Claro, un conocimiento que tienen que adquirir constante para atraer la atención. Y también al fin del día de que quien lo tome retenga ese conocimiento, ¿no? correcto. Sí, al Eh, final uno como instructor o como persona que brinda estos contenidos, pues también tiene que estar actualizada, ¿no? O sea, y no te puedes quedar rezagado, no puedes generar o no puedes estar haciendo lo mismo que hace 3 años, ¿no? O 2 años. Tienes que cambiar completamente, tienes que adaptarte a las nuevas maneras de cómo entrenar y tienes que cambiar también muchísimas metodologías o muchísimas cosas, pues justo para que la gente aprenda, para que la gente se lleve habilidades y obviamente pues logre los objetivos que está poniendo la empresa. Porque aparte, las empresas pues no pararon. O sea, al final, pues sí, igual y algunas empresas dieron un break o estuvieron algunos meses sin operar o algunas semanas o algo por el estilo, pero al final la empresa no para, las organizaciones siguen. Y tú como persona de capital humano, como persona de capacitación, pues también tienes que seguir y tienes que evolucionar y te tienes que transformar. No puedes quedarte dando cursos de 8 horas o haciendo las mismas metodologías de hace 2, 3 años, cuando ahorita ya existen muchísimas herramientas que te pueden ayudar a brindar una capacitación, ya sea virtual o presencial, pero que también puedes dar contenidos muchísimo más rápido. claro, el crecimiento constante y el aprendizaje constante. En esta nueva normalidad, llamémosle, ¿cuál crees tú que es el reto del capacitador? ¿Cuál es el reto que debe de llevar esta persona que está impartiendo un curso de la temática que sea? Pero ¿cuál tú crees que ese sería como la meta o el reto principal que tienen ustedes como capacitadores? Pues lo que te comentaba, ¿no? Cambiarse un poquito el chip y empezar ahora sí que a pensar en estas nuevas metodologías. Creo que es importante el no quedarnos rezagados. Hay muchas cosas que funcionan, que son, que fueron desarrolladas hace muchísimos años y que hoy por hoy funcionan, ¿no? Hay muchísimas metodologías que salieron en los 70s, en los 80s y que hoy en día muchas empresas lo aplican. Pero la manera en cómo nosotros tenemos que brindar este contenido, creo que es lo que se tiene que actualizar completamente. Y de igual forma, los instructores o las personas que brindan esta capacitación, estos mentores o profesores, como lo quieran llamar, formadores, pues deben de ser personas que no solamente se queden en habilidades técnicas, ¿sí? Te voy a enseñar, por ponerte un ejemplo, a manejar un auto, que es mucho tecnicismo, utilizas muchas técnicas para que la persona aprenda a hacer algo o a utilizar algo. Creo que hoy en día también los instructores o los formadores deben de aprender a brindar habilidades blandas, a todas estas soft skills que les llaman, que desarrollan al colaborador, porque hoy en día las empresas, pues sí, te buscan el que tengas algunas habilidades técnicas, pero ya están buscando más al ser humano, a qué habilidades, qué competencias tienes, y creo que eso es lo que hoy los formadores deben de estar buscando, ¿no? Que puedan brindar este tipo de herramientas a todos los colaboradores, porque aparte son herramientas o habilidades universales. Entonces creo que puede ayudar para lograr un mejor objetivo y a desarrollar más a nuestros colaboradores. Perfecto. Y digo, para finalizar, te quería decir que si dieras algún tipo de consejo, pero lo estás dando claramente, ¿no? Que se entren a estas nuevas tecnologías, que, ok, sí tomen las bases de lo que ya se venía haciendo, pero innoven, cambien la idea, cambien el chip y que de alguna otra manera avancen e impartan de una forma más práctica, moderna se podría llamar, todos Claro. estos conocimientos y poder compartirlos. Pero bueno, para finalizar, Mauricio, ¿algún último mensaje que quieras darle a la gente que ve y que lee la revista Mejores Empleos? Sí, otro consejo creo muy, muy importante, sean curiosos.
no se queden solamente con lo primero que vean. Sean curiosos, investiguen. Hoy en día hay muchísima información. Tenemos la información literal a la mano. Entonces, sean curiosos, busquen nuevas formas, innoven, creen cosas totalmente nuevas, creen cosas disruptivas, locas, que no se queden en lo tradicional. Hay muchísimas, y lo hemos visto en redes sociales, que mucha gente triunfa o idea cosas nuevas y propone cosas totalmente locas. Entonces creo que eso es lo más importante. Sean curiosos, busquen, investiguen, indaguen y eso les va a ayudar bastante para crear lo más loco posible. Perfecto, pues agradecerte que estuvieras en este espacio, en Líderes del Empleo. Muchas gracias, Mauricio. Y Al bueno, contrario, señores, no se pierdan las próximas emisiones de Líderes del Empleo. Yo soy Miguel Pérez Ochoa y es un gusto estar una vez más con ustedes y nos vemos a la próxima.